Oigan, pues bueno, hemos estado platicando la semana pasada y con Hugo Corona sobre la serie de adolescencia, pero tenía muchas ganas de platicar pues con una experta de salud mental, porque pues esta situación está no solamente siendo una serie que esté siendo popular o llamativa o que sea ahorita la número 1 en el mundo, sino que nos está generando mucha conciencia y abrir los ojos sobre la adolescencia y sobre el papel que muchas veces los papás no conocemos de lo que está pasando con nuestros hijos. Así es que bueno, por supuesto, me permití invitar a nuestra colaboradora, amiga personal y terapeuta Katy Calderón de la Barca, que pues sabe perfecto de esto y que es especialista en familias y en adolescentes. Así que Katy, ¿cómo estás? Ay, pues muy contenta, Jordi, de hablar contigo de este tema que le ha movido el tapete a la gran mayoría de papás. Sí, creo que mucha gente estamos muy preocupados, asustados, pendientes, y yo lo digo afortunadamente, porque pues no necesita salir en una serie para que esté pasando, está pasando en todos lados. Así es que vamos a hablar un poco de la serie. No se preocupen, no vamos a spoilear nada. Si la están viendo la mitad, pueden seguir escuchando el programa, pero sí vamos a hablar de todo lo que hay de trasfondo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Y fíjate, como dices, de todo lo que hay de trasfondo, porque pareciera que el tema es, no, las redes sociales y realmente esa parte, Jordi, lo que nos está reflejando es como en la biología, los fractales, estas imágenes que son ya sabes, el copo de nieve que le haces un zoom in y luego es la misma figura más veces en microscópico. Ajá. O sea, es lo mismo. O sea, lo que nosotros vemos que hablan de las redes sociales, realmente lo que está reflejando es el nivel de relaciones violentas y desconectadas que tenemos. Entonces le puedes poner el nombre como sale ahí en la serie, le puedes poner el nombre de cómo se lastiman, cómo se molestan, cómo se hacen chats, o sea, hay múltiples maneras en las que se lastiman en grupos, en las redes sociales, en la adolescencia. Pero eso realmente es o sea, digamos que el síntoma, porque la raíz es ese nivel de desconexión con el que arranca la serie y nos podemos ir a los diferentes grupos. Los maestros, o sea, esa escuela que me acuerdo que mi marido decía, ¿qué es esa escuela? Y yo, no, es que, o sea, si tú te vas a un espacio en donde hay tanta desconexión en los adolescentes, tanto ya no me siento importante para ti, no tengo un vínculo contigo, entonces me vales y te trato como se me antoja tratarte. ¿Me explico? Está tremendo eso. Les platico nada más la premisa de la serie para la gente que todavía no la ha visto y les voy a decir pues cómo empieza la serie, pero esto está prácticamente en el teaser o en el tráiler de la serie. Es un chico de 13 años que acaba de cometer pues un delito, el cual pues ya lo verán, pero este delito es algo extremadamente grave, que no puedes creer que un niño de 13 años haya llegado a hacer eso. Lo voy a decir porque, bueno, te digo bien en el tráiler, el niño asesinó a una compañera. O sea, y esto, si bien la serie no es de un caso completamente real, sí es basado en muchos casos que está pasando lo mismo, porque hay muchos niños en diferentes partes del mundo, niños de esta edad, porque realmente son todavía niños entrando a la adolescencia, donde lamentablemente llegan a quitar la vida a otro compañero. Claro. Entonces, bueno, recordamos niños que han llegado con una pistola, en Estados Unidos hay miles de niños que han llegado inclusive con una ametralladora a tirarle a todo el salón. O sea, no es algo lamentablemente ya nuevo. Y la serie ahí arranca sobre eso. Entonces, vámonos entonces a los mensajes y qué es lo que tenemos que poner atención de esto, Katy. Claro, fíjate, algo que por eso me llama la atención la parte de la desconexión. Todos pensamos la madurez y la toma de decisiones, pero esto, Jordi, viene, o sea, todos cuando entendemos, el cerebro llega a este mundo de un bebecito como un cerebro asustado, en miedo, que se tiene que autorregular. Me explico, a través de la mirada, de la presencia, de la sonrisa, de la contención de los adultos. Estamos hablando de un bebé, de todos como llegamos al mundo. Todos como llegamos. Okay. ¿Qué nos regula? La sonrisa, la contención, el cariño, la cercanía física, los circuitos de calma y autorregulación se hacen a través de los adultos significativos que nos transmiten un apego seguro, que nos transmiten serenidad, que nos transmiten calma. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este chavo de 13 años? Él no tiene un cerebro autorregulado, igual que muchísimos en el colegio, igual que muchísimos de los adultos que están, o sea, cuidando a esos niños, porque otra historia que está también muy, o sea, como muy representativa y es la del detective, o sea, la del papá
del chavo que también él agarró el mensaje, porque él retomó el vínculo con el hijo, ¿me explico? Pero realmente lo que estamos buscando es cómo lo regulamos, no es quitándole la tableta, no es quitándole la tecnología, no es haciendo lo que esté desconectado del mundo digital, es reconectando con ellos, porque lo que sí es un hecho es que esta autorregulación que vemos en una escena en donde también es que es mi hijo y solo tiene 13 años, es un niño, cuando le preguntaban, hacían preguntas del tema sexual. Y es como, no, mi hijo, no. Yo decía, es como la falta de conocimiento de lo que tu hijo, que normalmente en quinto de primaria, siempre les digo, al segundo semestre de quinto de primaria, sí o sí aparece la vida de los chavos de un colegio, ¿no? Aunque estén en la primaria. Claro, aunque tú lo veas chico, aunque tú lo veas que chiquito. Es un niño, ellos pues están creciendo y evolucionando y es como lo que les toca en su evolución. Exactamente, hay niños altamente curiosos, hay niños poco curiosos. Los altamente curiosos desde tercero o cuarto de primaria estarán despertando en este despertar. Pero aquí lo importante, si tú tienes los ojos abiertos, o sea, otra vez, conectado, para ver quién es tu hijo, para ver qué te genera a ti. Por eso les decía, el miedo es el primer regulador que nos estresa. Este papá, cuando escuchamos las características de la familia, del propio papá, cómo lo educa a él, en un nivel de violencia muy grande, entendemos cómo él es un adulto poco regulado. Su único tema era, yo no voy a repetir este patrón de golpe, ¿no? Pero eso no quiere decir que me vuelva un adulto conectado que mira, que escucha, que siente. Y entonces trabaja en la autorregulación para la toma de decisiones, porque lo que vemos en la conversación con la detective y este chavo es todo lo que a él le detona cuando se siente juzgado, cuando no se siente visto, cuando se siente no querido. Fíjate, mi hija decía, es que no puede ser que nadie lo abrace, no puede, o sea, es lo mismo decía yo. Nadie lo está pudiendo, o sea, ver contener, abrazar. Exactamente, que lo que él estaba gritándole al mundo es, quiero pertenecer a alguien, o sea, quiero que alguien me mire. Y claro, cuando ya logró que lo miran como un asesino, miran como alguien enfermo, lo miran como alguien que es basura para la sociedad, cuando lo que seguramente pidió a gritos desde chiquito fue contención, fue presencia, fueron límites a través de ayudarlo a que generara sus circuitos de calma, porque ¿qué es lo que pasa con los adolescentes en esta edad? Que es tanta la emoción que tienen, o sea, van de lo aplanado a lo muy intenso emocionalmente. Si no tienen autorregulación, no hay manera que puedan ellos gestionar mejor sus relaciones. Y esto que vemos, o sea, todas las características de un trauma transgeneracional, que es cuando vienes de un sistema de violencia y no eres capaz de trabajar en tus propias heridas, entonces tú vas a perpetuar a los papás. Exactamente, porque los papás, si te fijas en una de las últimas escenas también, cuando el papá otra vez vuelve a quedar vulnerable, se siente juzgado, se siente todo esto que sucede en la tienda, él vuelve a regresar a esa dosis de violencia, porque lo que está es lastimadísimo. Sí, ellos vienen lastimados. De hecho, estamos hablando de adolescencia, de esta serie que está haciendo una locura, pero la está analizando la psicóloga Katy Calderón de la Barca, la experta, y está muy, muy interesante. Ahorita vamos a tener que ir a un corte y vamos a regresar, pero tiene razón, es como, o sea, viene desde el papá, porque cuando vemos al niño al principio, estamos hablando de temas, o sea, más bien de como de algunas referencias de la serie. Cuando vemos al niño desde el principio muy asustado y todo y nadie lo abraza, tiene que ver entonces con el problema que trae desde los papás. Claro, porque al propio papá nadie lo abrazó, o sea, él habla de una violencia brutal que ejerció su propio padre para criarlo. Ahora, esto no quiere decir que no haya amor. Amor hay, porque seguramente hasta el papá que claro que quería a su hijo, pero cuando tú vienes de niveles de violencia, Jordi, tú te fragmentas. O sea, no tienes la capacidad de entender que estás dolido, que estás asustado, que no estás sabiendo cómo reaccionar. Y entonces, al estar dividido en cachitos, no tienes una integración de ti mismo. Entonces, claro, ¿cómo vas a integrar a un adolescente se siente... Exacto, rechazado. Si tú estás roto. Y tú estás roto. A ver, vamos a ir a un corte comercial, por favor, que esta serie nos ayude a todos a mejorar, ¿no? Porque al final esa es la idea de cuando hay algo que llama la atención en todo el mundo. Esto significa que es un tema global. A todo el mundo nos interesa, no porque sea buena la serie, sino porque nos toca en todo lo que nos da miedo y lo que normalmente no nos acercamos, ¿no? Así es que bueno, regresamos de volada. Katy, nada más tus redes para la gente que se está bajando del coche, así que diga, ¡ay, me quiero seguir escuchando! Claro, Katy C. de la Barca, se las dejo, C-A-T-H-Y, Katy
Martisa de la Barca, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas me pueden encontrar. Perfecto, regresamos. Ya estamos de regreso, seguimos platicando con la doctora Katy Calderón de la Barca sobre la serie de adolescencia. Entonces decías, ok, es el papá, los papás desde la serie nos damos cuenta, y en la vida real, que podemos venir muy golpeados, muy lastimados, y entonces que no podemos darle esa contención, ese abrazo, ese marco de amor a nuestros hijos. Claro, pero no nos damos cuenta. Pero no nos damos cuenta, exacto. Exacto, porque tú dices, yo lo que le estoy dando, el papá se ve que estaba haciendo un esfuerzo brutal por mantenerlo bien, por tenerlo en un mejor lugar, por tener una mejor escuela, o sea, en su mente, que esa es la parte que el trauma fragmenta, no te permite ver que tú al venir de espacios donde te sientes tan herido, tan roto internamente, necesitas acomodar las piezas. No está mal estar roto, no está mal estar tan dolido y tan lastimado. Lo que está mal es no componer las piezas de valor que quedó en nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque hay un afecto ahí muy auténtico de parte de los papás, pero hay muy poca habilidad para poderlo gestionar. Entonces, el adolescente, ¿qué necesita? La presencia continua, la guía, el poder escuchar, que es lo que vemos con el hijo del detective también, que le está pidiendo a gritos, papá, necesito tu presencia, necesito que estés tú aquí. Y en el momento que se le ofrece, sí responde bien. Sí. Pero ¿qué sucede en en el caso del chavo de 13 años, que en la escena con la detective, con la psicóloga que lo está entrevistando, vemos cómo pasa de estar a la defensiva? No es que decimos, ay, vemos un psicópata y vemos o sea, ahí es un chavo que está tratando de defenderse con las poquitas herramientas que tiene, muy burdas, ¿no? Entonces, donde dices, es que te está engañando, ¿ok? Y de repente tiene este arranque que todo mundo se queda como, ¿qué le pasó? Porque es justo esta explosión de las emociones de decir, ya no puedo, o sea, me vas a juzgar, en una herida que además se nota que fue lo que pasó en las redes, el desprecio, el decirle no vas a ser suficiente, nunca nadie te va a querer. O sea, este tipo de mensajes que estuvo recibiendo, pero además lo que sí tienen las redes es que se expone, es potencialmente, o sea, es una ola expansiva. Lo ve todo mundo, o sea, te sientes apelado no frente a una persona, sino frente a toda la escuela, todas las escuelas, o todo el estado, o todo el país, tal en cual. Caso de que sea una situación. Exactamente, y después le pide a la psicóloga un poco como tu presencia, o sea, ya no vas a venir, no vas a estar aquí, y ahí esa es la otra parte en donde está el concepto de trauma sistémico. Cuando a ti te dicen, vas a esto, no puedes hacer otra cosa, no te salgas del guión, y tú ves del otro lado a un humano, a una persona pidiendo conexión, ella ya no le contesta. O sea, ahí en esa escena se queda en pausa. Ese es el episodio 3 donde está la psicóloga hablando con el niño y donde yo dije, esta es una masterclass de lo que una terapia puede ayudarte a sacar. En este caso es muy duro porque pues están frente a una situación legal donde la psicóloga no puede hacer nada más, pero al final sale la esencia de lo que está pasando y es interesantísima. Ese capítulo es fantástico. Sí, es fantástico porque ahora sí que ahí alcanzas a ver las tipas del dolor, alcanzas a ver de qué está hecho todo el trauma que se está gestionando en esta persona. Y por otro lado, la escena en donde hablan de lo que sucede en el partido de fútbol, en donde hay un tema de vergüenza profunda. Otra vez sale el no soy suficiente para mi papá, sale el no me pudo mirar y rescatar de cuando yo no lo hice bien. Y la propia vergüenza del propio papá de decir, a mí me enseñaron que a través del fútbol o a través de esto es como es el valor de un hombre. Y entonces yo no sé reconocer el valor de un hombre de otra manera, pero esto como papá, que te pase con tu hijo, y es tan común que esto pase, que los hijos no llenen las expectativas de los padres, Jordi. Como papá no sabes para dónde porque solo tienes un guión, y como hijo el decir, no es suficiente lo que yo hago, te deja en un lugar fuera de tu entorno social, fuera de tu papá, fuera de tu familia, o sea, en donde, y entonces, ¿quién soy? ¿Qué valgo? Entonces, toda esa rabia es la que lo lleva a tomar esta pésima decisión, porque no hubo nadie que pudiera parar, mirarlo y recuperar algo que en la serie también se ve, que es el sentido y el propósito de vida. ¿Cómo podemos hacer nosotros como papás para poder evitar que lleguemos a cosas como esta? Sobre todo
porque de repente, inclusive en la serie, ¿no? Hay partes donde están hablando de las redes sociales y tú crees que dicen las redes sociales una cosa y dicen lo contrario. Entonces, siento que también de repente, o sea, hablas ya de la parte de cómo contenerlos, cómo estar cerca de ellos, cómo tratar de escuchar, pero luego hay veces que decimos, ¿cómo? No nos hablan, no nos dicen, no los escuchamos, no nos dejan entrar a su mundo. ¿Cómo me entero de si está sufriendo mi hijo o no en la sociedad de sus amigos? Claro, de entrada yo cambiaré los lentes del miedo por los de la curiosidad. O sea, cuando tú preguntas, no asumes, ay, tanto cosa que se... No, a ver, ¿qué se dice, no? El preguntar de los emojis, ¿me explico? El decir, oye, ¿y cómo? ¿Tú sabes cómo se usan en el... Yo no tengo idea qué quiere decir, o cuando quieres insultar a alguien, o cuando o sea, ¿qué es lo que te dices? Hay muchas frases recortadas en la cultura, digamos, latina, en la cultura mexicana. Hay muchas frases que usan nuestros chavos que muchas veces tú no sabes qué es. Hay que preguntar, no hay que simplemente juzgar, porque estos juicios nos alejan de ellos. Entonces yo diría, o sea, vuelvan a sus maestros, pregunten con curiosidad, porque mucho de lo que sucede en el mundo de las redes sociales no tenemos nosotros por qué saberlo, pero si no preguntamos, nos estamos distanciando de ellos. Entonces, en redes sociales 100% les diría curiosidad, preguntar y que nos enseñen. ¿Cómo le preguntarías a un niño o una niña que no habla? Que dice, oye, a ver, ¿cómo te fue? Bien. Oye, ¿y qué significan esos emojis en el... Ay, ma. Claro. Allá. Claro. Bueno, de entrada, siempre les digo, quiten las preguntas. Es que cómo nos cuesta trabajo a los papás. O sea, siempre vamos, y me incluyo, o sea, la escuela, porque son tus miedos y tus preocupaciones. Cuando tú tomas los temas de ellos, a ver, las frases, ¿cuáles serían las frases más comunes en una forma de preguntar? Las frases más comunes que no entendemos los papás. ¿Cuáles serían las frases, no, que un maestro se quedaría a lo mejor regañándote que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, un poco preguntarles, no preguntas que te van a decir sí, no, sino decirte no, pues las que seguro tú no entenderías sería A, B, C, D, E, ¿no? ¿Y qué dirías? O sea, si yo revisara, ¿no? Un mensaje de amor, o sea, ¿cuáles seguro no podría usar para comunicarme con alguien que me enamoro? Más que preguntarle directo, como enséñame, ayúdame, y medio no hablamos al principio de ti, sí, para que poco a poco podamos ir hablando de ti. Exactamente. Y la otra es, oye, vi esto, ¿cómo se hace aquí? Porque probablemente esto del incel no tiene nada que ver con la cultura aquí en México. ¿Cómo es como más se ofenden? ¿Qué es lo que más se dicen, no? O sea, entre, por ejemplo, en secundaria, y cómo cambia para prepa. Si te fijas, son preguntas abiertas. O sea, ¿cuál es el tipo de frases que se usan? ¿O cuál es como lo más, o sea, cuál ha sido digamos, como el comentario más agresivo que has visto con un amigo, o que se han dicho entre bolitas en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, también, ¿cuál ha sido el dato o el evento que más te ha impactado que haya pasado en tu escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, el poderles más bien preguntar acerca de un evento, de una situación en donde te puedan dar un relato, no en donde, no, mamá, bien, mal, regular, no, ese tipo de ahora sí que de preguntas abren más la conversación. Wow, pues está increíble, Katy, muy interesante. Yo creo que mucha gente que está viendo la serie ahorita hizo mucho sentido todo lo que está. Y también aún la gente que no está viendo la serie, pues entendimos muchas de las cosas, ¿no? De tenemos que hablar, estar cerca, abrazar, cuidarlos. O sea, tu hijo siempre va a hacer cosas que no te llenen, ni a ti, ni al equipo de fútbol, ni a tal, ni a la fiesta. Pero es cómo lo vas a tomar tú y cómo lo vas a abrazar y cómo lo vas a cuidar. Porque estás cuidando su seguridad, su autoestima. No estás cuidando su físico, ni cómo viene vestido, ni cómo jugó, ni se metió gol o no. Y te diría el proyecto de vida y tu sentido de vida, Jordi, porque eso es lo que me gustaría para cerrar. O sea, el decir, si tu hijo sabe y conoce tu sentido de vida y tu propósito de vida, entonces vas a ver lo importante que es que él construya el propio. Pero si solamente crecemos, trabajamos, nos reproducimos, morimos y no le damos un sentido a nuestra vida y se lo compartimos a ellos, que tenga que ver con hacer de este mundo un mejor lugar, con llegar con mi vida y cambiar mi espacio, mi comunidad y volverlo un mejor lugar. Eso, cuando tenemos sentido y propósito, se lo contagiamos a nuestros hijos, pero hijos sin sentido están buscando aprobación en todos lados. Katy, ¿dónde podemos conseguir tu libro de adolescentes? ¿Cómo se llama? Gracias, Jordi. Adolescencia, Oportunidad y Reto. Está en cualquier librería. Lo pueden pedir en línea y les llega directamente a la puerta de su casa. Adolescencia, Oportunidad y Reto. No tires la toalla. Papás, no tiren la toalla. Compren mi libro. Y es un manual hecho para que sepan cómo hablar, cómo estar con ellos, cómo estar en presencia y así no tengan la más mínima duda de, chin, nadie me dijo no. Ahí les vamos a decir cómo hacerlo. Ahí está. Busquen Adolescencia,
Oportunidad y Reto. De Katy Calderón de la Barca. Katy con THEY. Katy Calderón de la Barca. ¿Y tus redes? Y mis redes, Katy C de la Barca, se las dejo CATHY, Katy C de la Barca, en todas las plataformas me pueden encontrar. Gracias, Katy, muchas gracias. Oigan, muy interesante y ojalá que podamos venir otra semana para seguir platicando de esto, porque hoy lo tuve que apurar un poco, pero seguiremos hablando de eso, que hay mucho que platicar. Seguimos.